Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial, como había prometido lo que es en el muro de la comunidad, y vamos a hablar de la energía de la persona de tu interés, ¿vale? ¿Cuáles son sus sentimientos o qué es lo que está pasando en su mundo en estos momentos? Este tipo de lectura abarca para todos los signos. También abarca para todos los tipos de relaciones que puede ver. Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Vamos a empezar con el tarot Z. Vamos a ver cuál es la energía de la persona de tu interés o cuáles son sus sentimientos o qué está pasando con ellos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. No sé por qué estoy viendo muchas criaturas, muchos niños. Pero bueno, vamos a continuar. Me sale lo que es la carta de las de espadas. Quiero que te fijes bien en la carta. Si te das cuenta, acá hay un personaje que tiene lo que es una armadura, pero ese personaje es como si fuera un cadáver, porque es un esqueleto, pero tiene lo que es una espada. La armadura representa de que muchos de ustedes posiblemente están lidiando con una persona que le cuesta aceptar sus sentimientos o que simplemente se pone lo que es una barrera. Y como está representado por un esqueleto, siento que quizás muchos de ustedes ya no están con esta persona o simplemente sientes que el sentimiento o el amor entre vosotros dos como que se está terminando. Pero como tenemos también el personaje que está tomando lo que es una espada que le está sosteniendo, entonces, a pesar que muchos de ustedes están lidiando con una persona que le cuesta mostrar sus sentimientos y muchos de ustedes sienten que esa relación o ese sentimiento ya se terminó entre vosotros dos, tú todavía sigues siendo muy importante para ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí la espada representa el pensamiento, el deseo, el recuerdo, la historia que ustedes dos han tenido. Y la espada representa que esta persona todavía te piensa, que esta persona cada vez que a lo mejor siente que su mundo se viene abajo, en ti encuentra, como se dice, consuelo, ¿vale? Esta persona es como que en algún momento te va a decir lo que siente, en algún momento se va a poner en contacto contigo, pero es cierto que actualmente se pone lo que es una armadura. Una armadura. Vamos acá más cartas para matizar. Ya las energías nos están diciendo que a pesar que es una persona inclusive un poco extraño o extraña, a lo mejor me dice Richard, nunca me lo dice, nunca expresa, esta persona, cariño, tú eres muy importante para su vida. Pero es cierto que es un poco extraño, es un poco extraña. Vamos a continuar. Vamos a ver, vamos a ver esta persona. ¿Qué más me quieren decir? Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 10 de bastos. Mira, ¿por qué te digo que su energía es como si fuera un poco extraño o extraña? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí este personaje está prácticamente dando la espalda a las pirámides, al fondo, y al fondo hay muchas personas también. Y en su entorno, mira, en su entorno hay aves, que representa quizás los problemas, los comentarios, una persona que es de carácter muy difícil, sinceramente, una persona que posiblemente no se entiende con los demás, pero con ustedes sí. Con ustedes sí. Por eso que esta persona cada vez que siente que su mundo se viene a pedazos, te piensa, te recuerda. O si tú estás con esta persona, que también puede ser que tú me dices, Richard, yo estoy con esta persona, pero a veces siento como que
el amor se ha enfriado. A veces siento como que esta persona ya no me quiere. Recuerda que estamos hablando de una persona, estés o no estés con él o con ella, que su carácter es muy difícil. Es una persona que se pone una armadura, le cuesta expresar sus sentimientos. Pero no quiere decir que no te quiera, cariño. Vamos a continuar. Para muchos de ustedes, veo que este personaje es como que con todo el mundo discute. Es como que con todo el mundo no encaja. No encaja. Si tú no estás con esta persona actualmente, esta persona, cariño, no se entiende ni con su familia. No se entiende ni con su familia. Pero sin embargo, está mirando de frente. Te está pensando, te está recordando esta persona. Por eso que te digo que tú estás lidiando con una persona muy difícil de expresar sus sentimientos, de carácter muy fuerte, pero que contigo encuentra refugio, encuentra comprensión. Si tú estás con esta persona, no dudes que esta persona siente, sus sentimientos son buenos por ustedes, simplemente que es su carácter. Y a lo mejor tú lo conoces que es así. Y si tú no estás con esta persona te piensa, se arrepiente, pero tiene una armadura. Es una persona que le cuesta aceptar sus errores. Es una persona que posiblemente no se arriesga si no ve todo claro. Vamos a seguir. Vamos a ver. Cayó una carta. Pero sin embargo, al tener la carta del Rey de Copas, dice: eres lo más bonito que me ha podido pasar en esta vida. Eres lo más real que tengo en esta vida. Nadie me amó como tú, ni me amará como tú. Solo quiero que sepas que siempre estás lo que es en mi corazón. Pero soy así. Soy extraño, soy extraña. No me gusta decírtelo a los cuatro vientos. No quiero que los demás vean mis sentimientos. Es como que confunde las cosas, como que piensa que si a lo mejor es una persona cariñosa, una persona expresiva, que te dice te amo, como que para ellos esto es debilidad. Debilidad, ¿vale? Recuerda que son personas de carácter muy fuerte, pero esta persona constantemente te recuerda y te dice: todo el mundo me podrá dar la espalda, pero yo estoy seguro que tus sentimientos, te está diciendo a ti, tus sentimientos hacia mí es verdadero. Eres la única persona en la cual yo puedo confiar. Eres la única persona en la cual puedo refugiarme. Porque este chico, esta chica, con todo el mundo, hay choques. Hay choques. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Actualmente, esta persona posiblemente te menciona, te recuerda o te valora si tú estás con él o con ella. ¿Por qué? Porque es una persona que su mundo no ha sido fácil, sinceramente. Es una persona que arrastra decepciones. Es una persona que arrastra problemas. Es como que este hombre o esta mujer me dijera: Richard, me gustaría confiar en los demás. Me gustaría expresar mis sentimientos. Pero el mundo es muy cruel, cariño. No sé por qué siento que posiblemente es como que hay un grupo de ellos como que tiene miedo al rechazo. Hay un grupo de ellos. Y quizá de repente por eso no se lanza a amarte. No se lanza de repente a que vosotros vivan juntos. O simplemente es una persona que constantemente recibe amenazas. Hay una presión en su vida. Hay una presión. A lo mejor esta persona, cariño, si tú no estás con él o con ella, no es porque nunca te ha llamado, simplemente porque hay personas en su entorno que constantemente lo han estado presionando. O si ustedes son una relación oculta, posiblemente esta persona tiene miedo al rechazo de la sociedad,
porque su mundo no ha sido fácil o porque está en un lugar donde a veces la sociedad es muy cruel. Por eso, esta persona, cariño, sufre mucho. Esta persona le gustaría posiblemente romper esas cadenas que le encierran en su mundo y que no lo dejan expresarse, que no lo dejan prácticamente ser ellos. Son personas que no sé por qué siento que muchos de ustedes, mira, te voy a dar varios mensajes. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que su pasado no ha sido fácil, empezando desde la familia. No ha sido fácil. Es una persona que ha recibido maltratos. Es una persona que ha recibido acosos. Y por otra parte, muchos de ustedes, si a lo mejor me dice Richard, el mundo, la sociedad nunca va a entender este amor, nunca va a entender. Puede ser que esta persona tiene miedo a que muchas puertas se lo cierren, tiene miedo a ser juzgado, porque aquí hay dolor, cariño. Mira, aquí hay dolor, mucho dolor. Y si esta persona tú estás con él o con ella, pero simplemente hay un cambio en su energía, esta persona no es porque no te ame. Esta persona está pasando por un momento muy difícil y posiblemente no te lo dice para que tú no te atormentes. Este mensaje va especialmente para el grupo de personas que tienes a tu pareja, pero que a lo mejor de repente me dice Richard, hace una semana no me abraza, no me besa, no me dice nada. Está pasando por un momento muy difícil. Muy difícil. Y tú de repente quieres que esta persona constantemente te entregue amor, te entregue quizás yo que sé, atención, pero no te das cuenta que su cabeza está en otro mundo. Está teniendo muchos problemas. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene. Recuerda que somos miles, millones. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Este hombre o esta mujer te quiere decir, en algún momento yo intenté buscarte. En algún momento yo intenté tener una reconciliación contigo. Pero ha existido un grupo de personas que posiblemente, corazón, le han llenado su mente de inseguridades. Esta persona quiso recuperar la relación, quiso recuperar el tiempo perdido. Esta persona en algún momento intentó llamarte y quizá de repente con números ocultos, pero es como que alguien siempre ha estado a la expectativa de los movimientos y de los pasos de la persona de tu interés. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, una traición, y aquí la carta del 10 de copas. Quiere decir que es como que una persona le hubiera dicho, ¿para qué quieres buscar? ¿Para qué quieres encontrarte con ellos, contigo? ¿Para qué? ¿Acaso no te das cuenta que ya estás saliendo con alguien? ¿Acaso no te das cuenta que esta persona solamente te ha causado daño? ¿Por qué mejor no te liberas y te das lo que es una oportunidad? ¿Por qué mejor no empiezas desde cero? Y es una persona muy cercana, una persona quizás de confianza para aquellos que están separados. Para aquellos que están separados, hay una persona de confianza que le va comiendo la cabeza. Por eso su cambio. Vamos acá más cartas, cariño. Por eso que se pone una armadura. Yo me guío en base a la carta guía. Este hombre o esta mujer, cariño, no te expresa, no te dice nada o tiene un cambio porque se pone lo que es una armadura. Eso es lo que me están diciendo. Pero es porque lo han calentado la cabeza. Es porque existe una persona que le pone lo que es en tu contra. Vamos acá más cartitas. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Pero siento que últimamente ellos es como que
como que quieren recuperar el tiempo perdido. Es como que ellos en estos momentos dicen, tengo que ir en busca de mi felicidad. Tengo que ir en busca de la persona que realmente me hace feliz. Porque tenemos esta carta, mira, hay mucha fuerza. Hay mucha fuerza. ¿Te acuerdas que te he dicho que muchas personas es como que hubiera discutido con todo el mundo y muchas personas le dan la espalda? ¿Sabes por qué? Porque siento como que ellos dicen, todo este tiempo yo he estado ciego. Todo este tiempo he estado escuchando los consejos de una persona que lo único que quería era separarnos. Y ahora me arrepiento. Y esta persona va a querer recuperar otra vez lo que ha pasado entre vosotros dos. Y va con fuerza, va decidido, decidida. Pero esto va a ser un proceso. Recuerda que en estos momentos quizás el tiempo de cada persona es muy diferente. A lo mejor en estos momentos hay algunos que ya se dan cuenta y vienen lo que es en tu búsqueda. Quizás hay algunos que en este momento recién se están dando cuenta y están discutiendo con esa persona. A lo mejor esta persona quiere verte y existe una persona que lo está comiendo la cabeza para que no te busque. Entonces, tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno. Recuerda que cada tiempo es muy diferente de cada persona. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. En su mundo, ellos son conscientes de que posiblemente, aunque ellos tengan buenas intenciones, aunque ellos quieran recuperarte, ellos son conscientes que quizás de ustedes van a recibir un rechazo. Porque la carta del 9 de bastos, cariño, es una carta que lo está rodeando a esta persona. Pero a pesar de eso dice, no, me voy a arriesgar, que sea lo que Dios quiera. Al menos Richard, lo quiero intentar, me lo dice, lo quiero intentar, cariño. Pero es consciente que quizás, en vez que tú lo recibas con los brazos abiertos, a lo mejor lo tiras a la puerta. Vamos acá más carta, porque tenemos la carta 9 de bastos. Vamos a continuar, vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Y al costado, la carta del 5 de bastos. Estas personas también están rodeados con muchas personas que dependen de ellos. Cuando te digo que dependen de ellos, es de una forma económica. A lo mejor sus padres dependen de ellos en la ayuda familiar. A lo mejor están separados y tiene que dar lo que es una pensión, puede ser el caso. ¿Por qué? Porque la carta del 10 de oros nos están hablando prácticamente de su trabajo, de su proyecto, pero aquí es como si hubieran pasado por una gran batalla y tienen que reconstruir todo. Y aquí hay como una presión, como que exigen. Entonces, a pesar de esto, a pesar que a lo mejor tú me dices, Richard, pero si tiene hijos, yo no lo voy a aceptar, porque es una carga. Yo no quiero ser la madrastra, yo no quiero ser el padrastro. Puede ser el caso. A pesar de esto, esta persona quiere buscarte. Esta persona quiere hacerte entender que se va a esforzar más, que va a trabajar más, que te necesita a su lado. Esta persona ha recapacitado, se ha dado cuenta y quiere buscarte, cariño. Quiere buscarte. Una persona que no está cerca a ustedes. Una persona que está en la distancia. Quiere buscarte. Pero es cierto que viene con mochila, ¿no? Como dicen, viene con mochila. Tiene cargas familiares. Pero quiere buscarte. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Luego vamos a canalizar, luego de ver la historia, porque tenemos que ver cuántas historias están pasando por aquí, porque cada persona es un mundo. Luego vamos a canalizar lo que realmente esta persona te quiere decir desde el fondo de su corazón, ¿vale? Vamos a intentar llegar a su corazón. Recuerda que se pone una armadura. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Vamos a ver, uno más. Y la carta del 4 de bastos. Vale.
Hay un grupo de ustedes con la cual de repente actualmente con la persona que te interesa hay un conflicto. Siento que ustedes constantemente tienen como una discusión. Siento como que constantemente esta persona y tú están lo que es a la defensiva. A veces discuten por algo que no tiene sentido. Siento que esta persona dice cuándo va a cambiar o tú, cuándo va a cambiar esta situación. Pero yo quiero que tú te fijes bien en algo de las cartas. Todos los problemas que tú has tenido con esta persona o que tú estás teniendo con esta persona, mayormente son provocados. Y no todo tiene que ser brujería, no. No estamos tocando en este tema de brujería, no. Simplemente provocado porque, mira, este hombre está a la defensiva y mira este rostro. Mira este rostro. Este rostro es como si estuviera en el cielo, pero nos dicen lo que está pensando, la parte negativa. ¿Por qué? Porque alguien lo ha llenado de cosas negativas su cabeza. Y aquí está la discusión, la preocupación. ¿Cómo este personaje se coge así? ¿Por qué otra vez? ¿Cuándo va a acabar este martirio? ¿Por qué esta persona no cambia? ¿Por qué me hace la vida infeliz? Ustedes están mayormente, hay un grupo de ustedes que están constantemente discutiendo. Está a la defensiva, pero recuerda que esta persona, tú eres importante para ellos, pero siento que para muchos de ustedes hay alguien que interviene. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. La carta del Caballero de Oros. Algunos de ustedes es como que ya estuvieran en su límite. Puede ser que seas tú o esta persona. Siento que en vez de buscar una solución, en vez de que esta experiencia vuelva a lo que es la relación más sólida, algunos de ustedes ya están en su límite. ¿Por qué? Porque mira esta cara, está decepcionado y en su mano tiene un ave. Es como que me dice Richard, su forma de ser, las cosas que me dice o las cosas que me dijo. ¿Vale? Porque también puede ser el caso. Las cosas que me dijo esta persona, sin tener yo culpa, simplemente es como si hubiera consumido algo en tu corazón. Es como que te hubiera de repente robado esa energía que a ti te volvía feliz, que tú estabas sonriendo. Pero recuerda que no fue culpa de ellos al 100%. Es cierto que es su culpa, por no creer en la relación. Es cierto que es su culpa quizá de repente por no hablar contigo. Pero cariño, a veces el hombre y la mujer, a veces cuando nos dicen algo relacionado por la persona que amamos, y cuando ese algo está relacionado con una traición, muchas veces actuamos por impulso. Por impulso. No medimos las consecuencias, porque están llenos de ira, de resentimiento, porque se sienten decepcionadas por el ser amado. Entonces, siento que muchos de ustedes o ellos han actuado por ira, por impulso. Y estas son las consecuencias. Muchos de ustedes se han separado. O muchos de ustedes están a punto de separarse porque siento que me dice Richard, yo ya no soporto más esta situación. Es constantemente discusiones, es constantemente resentimiento, me dice cosas que me ofenden, yo también se lo digo, seguro que es así, pero existe alguien que manipula todo esto, manipula. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, solamente voy a dejar la carta guía, recojo el mazo del tarot Z. Pregunta lo que quieras, luego voy a sacar signos e iniciales. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Parece como que su alma de esta persona te dice, nos han tendido una trampa.
Siento como que su alma, su espíritu, su energía te dice, yo nunca quise perderte, yo nunca quise que tú te sintieras así. Nos dejamos llevar por los demás. Me dejé llevar por los demás. Y estas son las consecuencias que posiblemente te he perdido para siempre. Posiblemente ya el amor ya no existe entre nosotros, porque nos hemos hecho mucho daño. Y te pido perdón. Yo siento que esto es lo que quiere decir esta persona. Por eso que las cartas te explican paso a paso cómo han sido los eventos, los acontecimientos con esta persona. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, ¿vale? Tú solamente llevas este mensaje a tu terreno. Estas iniciales pueden ser de la persona de tu interés, como también, bueno, voy a hacer caso, la letra K, por algo será, ¿no? La letra K, cariño. Como también puede ser las iniciales, porque siento que a lo mejor ustedes me dicen, Richard, ya me entró curiosidad, ¿quién es esa persona que se encargó de hacer que nuestra relación no funcione? También llévalo, ¿vale? Esta inicial puede coincidir en su nombre, apellido, apelativo, apodo, como lo llamen a esta persona. La letra K. La letra O. La letra Z. La letra V. Otra vez la letra Z, pero también puede ser N. La letra Y. La letra M o W. La letra E. La letra D. La letra G y la letra S. Muy bien, cariño. Vale. Yo lo que voy a hacer... signos. Vale. Gracias por hacerme acordar. Signos. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir esta persona luego desde el fondo de su corazón, ¿vale? Me sale un Escorpio, Aries, Virgo, Sagitario, Acuario, uno más, Virgo, uno más, Cáncer. Muy bien. Abarca para todos los signos. Aunque no coincidan en los signos, cariño, llévate el mensaje. Llévate el mensaje. Vamos a ver. En primer lugar, voy a sacar un mensaje del oráculo, la voz del ser. ¿Qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué mensaje quiere entregarte tu ser amado? Que Dios y el universo me ayude. ¿Qué mensaje quiere entregarte tu ser amado? En el amor, la voz del ser. Dice, abandono. Qué pena, cariño. El número 78 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la Biblia en internet. Mira esta imagen. ¿Cómo se siente? Triste, sufre. Al costado hay una calavera, fíjate bien. Esta persona quiere decirte que el único ser que no la ha abandonado por el momento, porque todo el mundo parece que lo ha dado la espalda, es Dios. Esta persona se refugia en la energía de Dios. Esta persona te quiere decir que siempre te está llevando en sus oraciones. Quiere decirte que ha cambiado. Quiere decirte que quiere cambiar. Que ahora se da cuenta que lo más importante en su vida eras tú. Esta persona sale a caminar sola. Y es como que le da como una tristeza, como un dolor, cada vez que llega a casa y no encuentra de repente, yo qué sé, su comida hecha, su ropa lista, o de repente no, cada vez que llegaba a casa tú le esperabas con una sonrisa o con música. Y como no encuentra esto, esta persona como que le agobia estar en casa.
No puede estar en casa porque la tristeza le envuelve a esta persona. Tu recuerdo le envuelve a esta persona. Esta persona en algún momento ha estado pasando por momentos muy difíciles. Ha estado de bar en bar. Se ha estado perdiendo en los vicios, ya me entiendes, ¿no? Inclusive es como que hace poco, como se dice, la gota que colmó el vaso, es como que hace poco inclusive perdió a un ser querido. Y se pregunta él o ella que si lo que está viviendo es karma, si a lo mejor de repente está pagando todo lo que te ha hecho, pero también quiere decirte que es otra persona que ha cambiado o que quiere cambiar. Si tú estás con esta persona y si tú lo tienes cerca, me dan a entender con esta carta que no es porque tu pareja o tu mujer no te quiera. Quizá de repente me dice Richard, pero ¿por qué está así si lo tiene todo? Siento que tiene como una depresión. Hay algo que le pone triste, hay algo que no encaja en su vida. Y muchas veces las personas aparentemente sonríen, aparentemente dicen que todo está bien, pero por dentro están cargando su propia cruz. Si tú estás al costado de esta persona, fíjate bien y no lo juzgues, porque está pasando por una depresión, por una tristeza, y no sabe posiblemente cómo explicártelo. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? No sé por qué siento que dicen que extrañan a su hija. También puede ser un hijo, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del príncipe de pentáculos o de oro. Y la carta del 8 de espadas. Con esta carta te dicen, quizás no fue suficiente lo que yo quise entregarte, o simplemente no valoré todo lo que tú me dabas a mí. Lo único que hice es dejarme llevar por los comentarios, por los chismes, y al final pues me ganó más, como se dice, la ira, el resentimiento. Ahora me doy cuenta que todo lo que hablaban de ti era mentira. ¿Por qué te digo esto? Mira, el príncipe de oros es una persona que se siente muy seguro, muy segura. Pero aquí, si te das cuenta, hay como una pantalla de televisor y hay muchas espadas que lo atraviesan. Es como que esta persona simplemente se dejó arrastrar por las mentiras o por los comentarios para que ustedes se separen. No supo manejar esto. Y por eso que esta persona dice, ¿cómo me gustaría poder retroceder el tiempo? ¿Cómo me gustaría ahora entenderte? He sido un tonto, he sido una tonta, el haber escuchado más a los demás y no a ti. La carta de la fuerza. He intentado volver a rehacer mi vida. He intentado darme lo que es una oportunidad. He tenido muchas aventuras, muchas historias, pero siempre tu recuerdo llega a mi mente. Aquí está la carta de la fuerza. La carta del 5 de espadas. Ya no sé ni lo que quiero. Ya no sé ni a dónde va mi destino. Cada vez que quiero darme lo que es una oportunidad, al final termino otra vez decepcionando a ellos o me termino decepcionando yo, porque esta es una carta de traición.
En estos momentos mi mundo es muy difícil. En estos momentos no encuentro solución. Lo único que hago es vivir la vida a 1000 por horas y esto me está destruyendo. Cuando te dice 1000 por horas de fiestas, de repente queda con otras personas, está de repente metido en algún tipo de vicio y esto es como que le está consumiendo. Me gustaría encontrar una persona que me entienda. Me gustaría que tú me entiendas también. Lo único que quiero es rescatarme. Lo único que quiero es rescatarte. Quiero que me veas como una persona cambiada, renovado, renovada. Quiero que te sientas orgulloso y orgullosa de mí. Pero sé que el proceso es lento y sé que para que tú recuperes la confianza, pues cuesta. ¿Por qué? Mira, aquí hay un carro de bombero y aquí hay un bombero que está subiendo la escalera, como que quiere llegar al cielo. Quiere recuperarse, quiere que tú te sientas orgulloso, orgullosa. La carta del 2 de bastos. Estoy intentando tener una entrevista de trabajo, te está diciendo, mira, para que tú veas mi cambio, para que tú veas que yo realmente quiero lo mejor. La carta también del sacerdote. Esta carta del trabajo y la carta del 3 de bastos con la carta del sacerdote es como que me dan a entender también para un grupo de ustedes que algunos de ellos posiblemente marcharon de tu entorno para poder ganarse la vida en otro país, en otra ciudad. Esta persona te dice, todo lo que yo he hecho o simplemente lo hice pensando por ti. Por ti. Es como que esta persona cuando se fue de tu lado por trabajo, por proyecto, esta persona tenía las cosas muy claras, pero algo cambió. Recuerda que lo que le ha faltado a este hombre, a esta mujer, ha sido fuerza de voluntad. A lo mejor cuando esta persona partió, algún familiar, algún amigo, una persona cercana, es como que le hubiera dicho, ¿para qué te complicas la vida? Ella o él está en la distancia, tú estás aquí, mejor tienes que volver a rehacer tu vida. Se dejó llevar. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Actualmente ellos, a pesar de que muchos de ellos recuerdan que el tiempo es diferente para cada uno, muchos de ellos quizás están en ese proceso, como se dice, tóxico, de perdición, pero también hay un grupo que se está recuperando. Hay un grupo que está buscando ayuda profesional, hay un grupo que está en terapia, hay un grupo que inclusive como que constantemente asiste a un psicólogo o de repente está contando su historia a una persona que está siendo neutro y neutra. Por eso que esta persona se da cuenta. Se da cuenta. Y para aquellos que a lo mejor todavía están lo que es en ese momento tóxico, al final ellos se van a dar cuenta. Mira, porque aquí, si te das cuenta, hay un personaje como si estuviera lo que es en una sesión de un psicólogo, y este personaje está contando su historia y está relajado, está relajada. Este personaje quiere decirte, yo te voy a demostrar que aunque en este momento me veas como algo negativo, yo te voy a demostrar mi cambio. El día que yo vuelva otra vez a tu vida, vas a ver otra persona diferente, renovado, renovada. Te quieren demostrar. Te quieren demostrar. Entonces, yo lo que estoy sintiendo, yo estoy sintiendo una persona que quizás en este momento tiene muchos defectos o tuvo muchos defectos y una persona que le faltó madurez porque lo manipulaban fácilmente, su entorno. Pero esta persona ha aprendido, se está rescatando y esta persona se da cuenta que tú debes continuar en su vida, que tú eres importante para su vida.
esta persona poco a poco se va a rescatar. Poco a poco. Esta persona te quiere. Te quiere. Pero bueno, a lo mejor me dice Richard, yo ya tengo pareja, ya tengo una historia. Perfecto. Si tú eres feliz con la persona que estás actualmente, cariño, tienes que continuar con tu vida. Pero esta persona, como viene cambiado, renovado y renovada, a lo mejor lo único que va a buscar, sabiendo que tú tienes una historia y que eres feliz, la amistad. No quiere que tú te apartes de su vida. Te quiere al menos como amigos o como pareja. Es como que en estos momentos esta persona hubiera reaccionado y se da cuenta que ustedes dos son almas gemelas. Entonces va a haber un cambio, va a haber un proceso, va a haber una sanación. Te va a buscar, cariño. Vamos a ver las características, pero tenía que tocar fondo. Mira, aquí tocó fondo. Tenía que tocar fondo esta persona. Sí, eso es lo que pasa. Vamos a ver las características. ¿Qué más nos quieren decir? Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Las características. Muy bien. Me sale la carta del Rey de Espadas, la carta del Caballero de Bastos, la carta del 2 de Copas y la carta de la Sota de Bastos. Para muchos de ustedes posiblemente están lidiando con una persona que es mayor de 40 años, cabello largo, puede ser corto también, pero tiene canas. Una persona que a lo mejor en algún medio de comunicación están bloqueados también. Viven en un lugar donde hay mucha altura o hace frío. Esta persona está rodeada de muchas personas. Puede ser familia, puede ser amigos, etcétera, etcétera. Esta persona está un poco a la defensiva. ¿Pero por qué? Porque existe alguien que le come la cabeza, pero te piensa. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Caballero de Bastos. Para muchos de ustedes, posiblemente la persona con la cual estás lidiando puede ser alguien que tú has conocido en una fiesta, en una reunión, un compromiso, ¿vale? Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Sagitario. El encuentro entre vosotros fue lo que es en una reunión, hay música, inclusive comida, y en un sitio donde el clima es agradable, o de repente tú conociste a esta persona, yo que sé, en verano, primavera, ¿por qué no? Piel blanca, cabello lacio, castaño, negro o rojo también. Pero sin embargo siento que a lo mejor actualmente tú no sabes nada de él o de ella. La carta del 2 de copas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una diferencia o un contraste de piel. A lo mejor tú eres muy moreno, muy morena, la otra persona muy blanco, muy blanca, rubio, o de repente de rasgos étnicos, ¿por qué no? Pero hacen una pareja maravillosa. Maravillosa, ¿vale? Pero hay una diferencia. Es esto. Eso es lo que a vosotros le puede diferenciar. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta de la Sota de Bastos. A esta persona de repente también lo conociste en un trabajo, en un proyecto nuevo. O si vosotros trabajaron juntos, posiblemente no duraron ni un año. No. Esta persona de repente coincide también lo que es en tu gimnasio, centro deportivo, etcétera, etcétera. Una persona que le gusta vestirse con ropa muy ligera, por decirlo así, chándal, buzos, sudaderas, muy deportivo, ¿vale? Ropa muy deportivo. No lo veo que vaya con saco y corbata. Y si va, de repente solo en el trabajo. Pero en su día a día le gusta estar vestido con ropa muy cómoda. Cabello negro, puede ser que tenga canas o se ponga rayitos, piel blanca. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado esta lectura. Dame más ideas en los comentarios para poder estar preparando para la próxima entrega de un video interactivo así, que es el sábado. Y espero que pues coincida con tu historia. Hasta la vista. Besitos. Gracias por tu apoyo.